sí, Pastor Walter, estamos en sus manos cuando usted quiera. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Es un gozo poder estar de nuevo con vosotros. Estaba un poco liado en una videollamada con un hermano que vive en Dianfunes, provincia de Córdoba, Argentina, y me descuidé con la hora. Entonces tuve que apurarme un poquito y cuando fui a darle al Zoom se puso a actualizar. Estas cosas de que cuando estás apurado, mira, la cosa se complica. Pero bueno, ahí llegamos a tiempo, así que con alegría pues a compartir la palabra del Señor y continuar con nuestro estudio en Colosenses, en la buena voluntad del Señor. Así que voy a compartir entonces la pantalla y espero que me estéis escuchando todos bien. Muy bien. Bueno, pues a modo de una pequeña introducción o que nos sirva de repaso, recordamos que la semana pasada entramos en esta epístola que tuvimos un breve bosquejo destacando que esta carta es muy similar a la carta a los Efesios, aunque trata algunas situaciones un poco más complejas, diríamos, y los temas que trata son bastante más densos. También la situación era mucho más problemática que la que vivían los de la iglesia en Éfeso. Entonces, en cuanto al paralelo de ambas cartas, diríamos que la primera parte es doctrina y la segunda parte es práctica. Y entre medio, aquí en Colosenses, encontramos una advertencia que hemos denominado peligros. En base a eso, la carta a los Colosenses es una carta cristológica que nos describe la persona de Cristo con unos vértices maravillosos que no nos cansamos de destacar. Hemos considerado la preeminencia de Cristo en el mensaje del Evangelio, en los primeros 12 versículos, diríamos así. Luego también la preeminencia de Cristo en la cruz, en lo que tuvo que ver con su padecimiento en la cruz del Calvario. Luego también hemos mencionado la preeminencia de Cristo en la creación, y a ver si conseguimos que el PowerPoint se ponga al día, en la creación, versículos 15 al 17, y la clase pasada hemos acabado en medio de este punto, la preeminencia de Cristo en la iglesia, y es aquí precisamente donde vamos a retomar, aunque el bosquejo aún agrega un punto más, que es en el ministerio de Pablo y del cual también en un momento vamos a reflexionar. Entonces, ubicados ya en el contexto de lo que hemos estado mirando, vemos aquí en Colosenses lo que llamamos la reconciliación del pecador. Y esto lo encontramos a partir del versículo 21 al versículo 23. El apóstol Pablo les dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El apóstol Pablo no había evangelizado Colosas en una forma directa. Su ministerio había estado centrado en la ciudad de Éfeso y desde allí él
llevó adelante con un equipo de trabajo la fundación de la iglesia en Colosas. Pablo dice aquí, fue hecho ministro del Evangelio. Gran parte de su ministerio consistió en predicar las buenas nuevas de salvación a través de la fe en Cristo Jesús. A mí me ha tocado ayer, precisamente en la Iglesia Revive, predicar sobre 2 Corintios 5, donde encontramos allí ese pasaje maravilloso a partir del versículo 17, donde dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y agrega, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos reconciliados con Dios. Y culmina con el verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Así que la justicia de Dios nos ha sido dada, hemos sido reconciliados con Dios, hemos sido redimidos. Y esto ha provisto lo que describimos como un alejamiento de nuestro pasado. Dice el Colosenses 1:21, y a vosotros también, que en otro tiempo erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Así que los gentiles de Colosas habían estado alejados de Dios, separados de las bendiciones espirituales de Israel. Los dioses que ellos adoraban antes eran dioses falsos. Sus rituales religiosos no podían borrar su pecado ni su culpa. Y esta lejanía no solo era cuestión de su posición como gentiles, sino también cuestión de prácticas y actitudes pecaminosas. Los gentiles eran enemigos, lo que quiere decir que estaban activamente hostiles hacia Dios. Aunque no habían recibido una ley divina como la que Dios dio a Israel, estos gentiles conocían la verdad de Dios a través de la creación y de la conciencia. Este es un tema que Pablo va a desplegar claramente en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20, donde él dice que Dios ha dado testimonio y que los hombres no han querido ni han reconocido a Dios ni le han dado gloria y no han querido verlo en la creación, en el poder de Dios, en las obras maravillosas. Y esto hace que no puedan apelar a la ignorancia como excusa delante de la justicia de Dios. La enemistad de su mente los conducía a obras reprobadas, tanto en disposición como en acción. Estaban en pleno desafío contra Dios. En Romanos 8 dice, por cuanto los designios de la carne, es decir, la mente del incrédulo, son enemistad contra Dios. Y esto demuestra que el incrédulo tiene que arrepentirse, cambiar la forma de pensar antes de que pueda acceder a la salvación. Pero claro, hay una reconciliación presente. En su cuerpo de carne, dice Pablo, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Acaba el versículo 21. Y aquí tenemos que destacar algo importante. Ellos no habían buscado la reconciliación con Dios. Es Dios quien toma la iniciativa por su amor y gracia. El Padre envió a su Hijo a morir en una cruz para que los pecadores pudieran reconciliarse con Dios. 2 Corintios 5. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Jesús murió por nosotros cuando éramos débiles y no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Él murió por nosotros siendo aún pecadores y siendo enemigos. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Y Pablo llama la atención
al cuerpo físico de Jesús que fue clavado en la cruz. Y dice, en su cuerpo de carne. Los falsos maestros negaban la encarnación y enseñaban que Jesucristo no tenía un cuerpo verdaderamente humano. Hermanos, hay un salto de fe que los cristianos hemos dado, que comienza, podríamos decir, en Belén. Comienza en Belén, porque aceptar que Dios se hizo hombre, que yació en un pesebre, que nació de una virgen, es el salto de fe que va a concluir o que va a apoyarse luego en la obra de la cruz. Pero nuestra fe acepta esa maravillosa realidad de que el Señor vino a sufrir y a reconciliarnos con Dios en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Así que ellos negaban la encarnación, enseñaban que Jesucristo no tenía un cuerpo verdaderamente humano y su filosofía, que afirmaba que toda la materia era pecaminosa, los condujo a esa falsa conclusión. Si toda la materia es pecaminosa, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, tuviese un cuerpo humano? Pero el Nuevo Testamento asegura que Jesús tenía un cuerpo enteramente humano y que Él llevó nuestros pecados en ese cuerpo clavado en la cruz. Pedro lo reafirma en su primera epístola, capítulo 2, verso 24, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que el propósito de esta reconciliación es la santidad personal. Dios no hace la paz para que continuemos siendo rebeldes, sino que nos ha reconciliado consigo mismo para que participemos de su vida, de su santidad. Y entonces, nos dice aquí Pablo, somos presentados ante Dios santos y sin mancha e irreprensibles. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y entonces tenemos la palabra santos. La palabra santos está íntimamente relacionada con la santidad. Lo hemos explicado cuando hemos hablado de Primera Tesalonicenses el año pasado, en el capítulo 4. Lo hemos señalado al hablar de Efesios, también en Filipenses, y obviamente lo volvemos a encontrar aquí. Es una constante en el mensaje del Evangelio, porque estas palabras expresan el concepto de ser apartados, de ser consagrados a Dios. En el Nuevo Testamento los santos no eran personas muertas que durante su vida habían hecho buenas obras o que después de muertos habían hecho milagros y que nunca habían pecado. De ninguna manera. Los santos del Nuevo Testamento eran personas vivas que habían creído en Jesucristo. Pablo les escribió esta carta a santos vivientes. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos santería, ni ponemos santos en nuestros calendarios, ni en nuestras casas. Y uno de los procesos que a veces les resulta muy difíciles a los que vienen del catolicismo, arraigado en ellos desde la niñez probablemente, es llegar un día a casa y sacar todo eso. Hemos visto personas que han tenido que llevar un proceso de sacarlo de las paredes, ponerlos arriba de un mueble, y durante un tiempo lo han tenido ahí hasta que finalmente se han deshecho de esas imágenes, de esa santería, de esas cosas que han venerado y a quienes le han orado y a quienes les han encargado la solución de problemas. ¡Qué idolatría!
y qué mentira y qué engaño de Satanás. Los santos son los creyentes hechos nueva criatura, resultado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y agrega Pablo aquí, santos y sin mancha. Y esta frase se aplicaba a los sacrificios del templo, los cuales tenían que ser sin defecto. Es maravilloso que Dios mire a sus hijos y los vea sin defecto, sin mancha. Y dice Efesios 1:4, Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Qué bendición, qué completa, qué perfecta la obra de Cristo, amados hermanos. Por eso estaba meditando el devocional de mañana en el Salmo 5, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Yo puedo presentarme delante de Dios y hablar y orar con Dios y llamarle Padre, porque Él me ve revestido de Cristo, de la justicia de Cristo. Y con esa bendición y ese gozo y ese aliento y esa confianza y esa seguridad, nos presentamos para clamar, para esperar, para tener comunión con Dios. Sin mancha e irreprensibles, que significa sin reproche. Una vez que hemos sido reconciliados con Dios, no hay cargos que puedan levantarse contra nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No nos justificamos nosotros. Él nos reviste de la justicia de Cristo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó y está a la diestra de Dios. Satanás es el acusador de los hermanos y se complace en levantar calumnia contra nosotros, pero Dios no las tomará en cuenta. La gente puede levantar acusaciones, pero no puede cambiar nuestra relación con Dios. Lo más importante en nuestra vida cristiana no es cómo nos vemos de acuerdo a nuestro criterio o a juicio de los demás, sino cómo nos ve Dios. Y Pablo habla de esto escribiendo a los Corintios en el capítulo 4, dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Hombre, se requiere que los administradores sean fieles. Y agrega, tengo en poco el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. El que me juzga es el Señor. El hincapié que Pablo hace en nuestra posición santa delante de Dios era un ataque dirigido a los falsos maestros, ya que les prometían a sus seguidores cierta perfección que no se podía alcanzar. Pablo indicó que ya tenían una posición perfecta en Cristo. Entonces, ¿por qué buscarla en otro lugar? Así que hay una reconciliación presente de la que disfrutamos, la que vivimos, la que experimentamos cada día, cada uno de nosotros. Qué bendición, amados hermanos. Pero además tenemos una exaltación futura. El verso 23. Aquí encontramos la esperanza del Evangelio. Significa la bendita esperanza del regreso de nuestro Señor, esperanza bienaventurada y gloriosa, de la que Pablo habla escribiendo a Tito en el capítulo 2. Pablo ya ha mencionado esta esperanza en el verso 5 del capítulo 1, donde dice la esperanza que os está guardada en los cielos. Y al final de este capítulo, en el versículo 27, la va a llamar la esperanza de gloria, la esperanza de gloria. Hubo un tiempo en que aquellos gentiles de Colosas estaban sin esperanza, como todos los gentiles. Eso lo describe en Efesios 2. ¿Por qué razón? Porque estaban sin Dios.
pero cuando se reconciliaron con Dios, obtuvieron una hermosa esperanza de gloria. Todos los hijos de Dios un día estarán con Cristo en el cielo. De hecho, nuestro futuro es tan seguro que Pablo declara que ya hemos sido glorificados, Romanos capítulo 8 y versículo 30. Él dice precisamente eso en el proceso que describe de nuestra redención. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Todo lo que esperamos es la manifestación de esa gloria cuando Cristo vuelva. Y la declaración que Pablo hace a los colosenses, en la forma en que la hace, parece proyectar una sombra en cuanto a la seguridad de nuestra gloria futura. ¿Lo habéis notado? Vamos a mirarlo. Dice, verso 22, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación. ¿Es posible que un creyente pierda su salvación? Pues vamos a decir claramente que no. La cláusula con el sí condicional no está expresando duda ni poniendo condiciones por las cuales conservamos nuestra salvación. En este versículo, Pablo usó una ilustración tomada de la arquitectura, una casa bien cimentada. El pueblo de Colosas se localizaba en una región sísmica y la palabra sin moveros puede traducirse como afectados por un terremoto. La idea es, si ustedes han sido verdaderamente salvos y edificados sobre el fundamento sólido, Cristo Jesús, entonces seguirán en la fe y nada les moverá. Ustedes han escuchado el Evangelio, creído en Cristo Jesús y Él los ha salvado. En otras palabras, no somos salvos por perseverar en la fe, pero perseveramos en la fe y de esa manera mostramos que somos salvos. Es necesario que cada persona pruebe su propia fe, examine su propio corazón para asegurarse que es un hijo de Dios. Lo recomienda Pablo, escribiendo a los Corintios en 13:5 les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, verso 10 al 13, dice, haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. Amados hermanos, cuando un creyente voluntariamente se entrega al pecado y escoge, toma decisiones pecaminosas en su vida, lo primero que va a tener son dudas de su salvación. Claro, va a comenzar a dudar, ¿seré realmente salvo? ¿Por qué? Porque está tomando decisiones en contra del Espíritu Santo si mora en él. Y comienza a haber una lucha interior que le quita la paz y el gozo y la libertad y el disfrute de la comunión con Dios porque está en pecado. Y entonces comienza a preguntarse, ¿habré realmente nacido de nuevo? Pero cuando el Espíritu de Dios está llenando cada rincón de mi vida,
porque yo busco a Dios, porque oro, porque alabo, porque adoro, porque sirvo, porque predico, porque leo la Biblia, porque le hablo de Cristo a la gente, porque vivo una vida de santidad, ni se me cruzan ideas acerca de la salvación, porque sé que el Espíritu está llenando mi vida. Y los frutos están viéndose. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Ahora, si hay fruto de pecado en mi vida, he dejado de perseverar en la fe. Y en realidad, cuando alguien peca, está poniendo su fe en el pecado. Está poniendo su fe en la propuesta satánica de que esa decisión pecaminosa va a traer satisfacción a su vida. Y esa es una cuestión de fe. Eso es incredulidad hacia Dios. Nosotros vivimos por fe y le creemos a Dios de que el gozo, el bienestar, la satisfacción de la vida está en la obediencia, en vivir para Él, en buscar agradarle y rechazar de plano toda propuesta del enemigo. Así que hay una exaltación futura. Luego tenemos la revelación de Cristo, versículos 24 al 29. Pablo menciona aquí cómo el misterio de Cristo fue revelado a él y que Dios le dio el ministerio de predicar la palabra de Dios. Cuando la gente creía en Cristo, Pablo tenía la preocupación de enseñarles y guiarles a madurez espiritual. En este caso no había podido hacerlo directamente. Ya hemos dicho que no conocía a los colosenses, pero parte de su equipo ministerial había realizado ese trabajo y seguía realizándolo y le traía informes. Y él escribe esta carta. La vida y el ministerio de Pablo exaltaba al Señor Jesucristo. Y entonces nos encontramos con la predicación de la palabra. Versos 24 y 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esta es una carta escrita desde la prisión. Él está en la cárcel por predicar la palabra, revelando el misterio de Cristo a los gentiles. Recordad que ya en Jerusalén, cuando lo acusaron y comenzó a predicarle a los judíos en el templo, llegó hasta que hizo mención de los gentiles y allí ya lo arrebataron para asesinarlo y los romanos le salvaron la vida. Pero él estaba gozoso, tenía gozo en lo que él padecía por los gentiles. Y este no es un gozo a pesar de las circunstancias, es un gozo en las circunstancias. Él tenía gozo por el privilegio de predicar a Cristo. Y así lo expresa por activa y por pasiva en Romanos, en 1 Corintios, en Efesios. Hay un montón de citas donde vemos a él describiendo incluso la gloria que hay en las tribulaciones. Dice Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza. Así que siempre damos gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En los sufrimientos del Pablo, él cumplía, dice aquí, lo que faltaba de las aflicciones de Cristo. Ahora, esa aflicción no es la aflicción por el pecado en la cruz, es la aflicción de Cristo antes de la cruz, es su sufrimiento por justicia, en su humillación antes de la cruz, en el sufrimiento su servicio. No está sugiriendo que le falta nada a Cristo, pero sí que se identifica con ese llamado, con esa decisión. Cada creyente participa de esas aflicciones de Cristo. Ya el Señor lo dijo también. En el mundo tendréis aflicción.
Si me han perseguido a mí, os van a perseguir a vosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando en el camino a Damasco, Cristo le dijo a Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues, esto estaba certificando que cuando el creyente sufre, Cristo sufre, porque somos el cuerpo de Cristo. Hermano, hermana, que me escuchas, si estás padeciendo alguna aflicción, la que sea, más si es por causa del Evangelio, pero sea cual sea el dolor que te aflige, lo que te hace llorar, lo que quebranta hoy tu corazón, no hay lugar donde repercuta más tu sufrimiento que en el corazón de Dios. Esa es la certeza que la palabra de Dios nos comunica. Él se identifica con nuestro dolor. Isaías dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. No hay dolor de un hijo de Dios que no sea conocido, experimentado y sufrido por el Señor. Él lo conoce, Él te comprende, Él lo valora y Él es el que te puede fortalecer para sobrellevar la prueba y para sostenerte en medio de la aflicción. Y Pablo se goza en la voluntad y soberanía de Dios. Pablo fue escogido para predicar la palabra de Dios y el misterio de Cristo. Su ministerio era con la iglesia, como hemos leído, el cuerpo de Cristo. Y él explica el ministerio que ha recibido. Versículos 26 y 27. Dice aquí que le fue dado ser ministro, ¿no es cierto?, de este ministerio. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La mencionábamos recién. Lo que Pablo predicaba era el misterio de Cristo. Aquí el misterio se refiere a algo que estaba escondido antes. De esto hemos hablado en Efesios 3. Nadie podía entender esto sin una revelación especial de Dios. Este misterio revelado a los santos, y de este misterio Él es hecho ministro. Dios se lo revela y Él lo comunica. El misterio es el hecho de crear la iglesia, compuesto por gentiles y judíos. Recordemos que no es que los gentiles podían ser salvos, sino el hecho de cómo incluirles junto con los judíos. Ya sabíamos que los gentiles podían ser salvos. ¿Por qué lo sabíamos? Dios se lo había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. Por lo tanto, el llamado a Abraham ya incluía una salvación universal. Pero el gran misterio que los judíos no podían entender era que Dios crearía un nuevo hombre, un nuevo cuerpo. Y Dios quiso dar a conocer este misterio a los santos. Era por el deseo de Dios, no por la inteligencia del hombre. Fue por la voluntad de Dios y no fue por la influencia del hombre. La cosa gloriosa es que algo revelado entre los gentiles. Antes Dios daba revelaciones siempre a los judíos. Ahora, los que estaban lejos, Efesios 2:13 dice, habían sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora ellos tienen una esperanza de gloria.
también los colosenses, gentiles, paganos, gente ajena al pueblo de Dios, ahora son pueblo. El creyente está en Cristo, pero también Cristo está en el creyente. Y por Cristo, el creyente espera con anticipación compartir su gloria. Qué maravillosa promesa. La vamos a encontrar en el capítulo siguiente, verso 4, donde dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué maravilloso habrá sido para estos hermanos colosenses leer estas preciosas verdades. La madurez en Cristo, versículos 28 y 29. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo predicaba este misterio de Cristo y en su ministerio muchos gentiles se convirtieron a Cristo. Para Pablo no era suficiente que tengan fe, sino Pablo buscaba madurez en los creyentes. Él no se conformaba con solo que nacieran espiritualmente, les quería ver crecer, les quería alimentar, les quería nutrir de alimento sólido. Hermanos, debemos ayudar a los creyentes a crecer en su fe, a crecer en Cristo. Pablo exhortaba y enseñaba a los creyentes. Él tenía como meta presentar a los colosenses perfectos o maduros en Cristo. Ya sabemos que la perfección aquí no la vamos a alcanzar, pero él quería presentar a todos perfectos, y esto se refiere a todos los creyentes. Pablo no quiso que quedaran como bebés espirituales. Riñó a los corintios. En el capítulo 3 de la primera carta les dijo: no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. ¿Y cómo se mostraba esa inmadurez? Porque había celos, contiendas y disensiones. Nosotros tenemos 6 nietos de distintas edades y 2 de ellos tienen 4 y 5 años. ¿Y sabéis qué pasa cuando vienen y comparten la tarde aquí con nosotros en casa en muchas ocasiones? Que lloran, se pelean, quieren el mismo juguete. Uno me pide una cosa y el otro ve que me lo pide y dice: ¡ah, yo lo quiero! Y ahí se nos complica la historia y tenemos que negociar entre ellos. ¿Por qué? Porque son niños inmaduros. Y claro, cuando pasa con nuestros nietos, pues no pasa nada, forma parte de la historia y lo aceptamos. Pero cuando pasa con creyentes en la iglesia, es muy triste. Que hermanos en la fe que llevan años en la vida cristiana riñan, tengan celos, envidias, disensiones. Y Pablo lo veía en los Corintios, hermano. A veces idealizamos la iglesia primigenia y pensamos: si fuéramos como aquella iglesia. Mirá, hermanos, no idealicemos nada, porque si tú lees Primera Corintios, aquí los colosenses tenían graves problemas también. Los filipenses los tenían, porque estaban formados por personas como nosotros. Y en la experiencia de la vida cristiana de la iglesia, vamos a tener siempre hermanos más tiempo que creemos que debieron madurar, pero a veces no maduraron lo suficiente. Ya os lo he contado alguna vez y lo vuelvo a repetir, de aquel hermano que decía: tengo 30 años de creyente, y otro decía por lo bajito:
tiene un año repetido 30 veces. Qué triste, qué triste. No queremos eso. No queremos creyentes que pasan los años y no crecen, no maduran, no asumen la madurez que deberían tener en Cristo. Ahora, el trabajo del pastor y de los creyentes todos es ayudar a otros a conocer a Cristo como Salvador y luego guiarles en crecer para que alcancen la madurez espiritual. Y Pablo dice, para lo cual también trabajo. Y esta palabra trabajo en el verso 29 significa trabajar hasta un cansancio profundo, trabajar con mucho esfuerzo, llegar a estar exhausto, muy agotado. Ese trabajo de Pablo le costaba mucho físicamente y emocionalmente. Él tenía que luchar y agonizar como un atleta que luchaba en el estadio. Y así lo describe escribiendo a Timoteo en el capítulo 6 o a los Corintios en el capítulo 9. No es fácil ayudar a otros a la madurez. Cuesta tiempo, sacrificio y mucho esfuerzo. Pero el poder está en el Señor y siempre nos lo da. Por eso, gracias a Dios, que nuestro trabajo no es de acuerdo con nuestro poder, sino conforme al poder que Dios da. Y entramos en el segundo capítulo, las advertencias de Pablo. Aquí nos vamos a encontrar a Pablo enfrentando directamente las falsas enseñanzas que circulaban en Colosas. La falsa enseñanza de una mezcla de gnosticismo, misticismo, legalismo y ascetismo. Cuatro cosas que vamos a intentar describir en estos minutos que nos quedan. Hay un llamado a la firmeza espiritual en estos primeros versículos. La preocupación de Pablo era que los colosenses no se engañaran con esa falsa enseñanza, que estuvieran firmes en su fe. La mejor defensa es una buena ofensa o una buena ofensiva. La ofensa a veces parece algo negativo, ¿no? Esto se usa más en el deporte, ¿no? Hay quienes sugieren que una buena defensa de un equipo es tener una buena delantera, si hablamos de fútbol, por ejemplo, ¿no? Si Pablo pudiera exhortarles a estar firmes espiritualmente y también instruirles las verdades bíblicas que mostraran el error de los falsos maestros, entonces ellos iban a resistir la falsa esperanza. Y entonces la preocupación de Pablo la tenemos plasmada en los primeros 3 versículos, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Dios y Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Estas advertencias de Pablo eran por la preocupación genuina que tenía por ellos. Esta palabra que él utiliza aquí, cuán gran lucha, es una palabra de la cual tenemos nuestra palabra agonía. Es agón en el griego, agonía. Pablo se preocupaba y trabajaba hasta agonía para ayudar a otros espiritualmente. Aún en casos como este, cuando él no conocía personalmente a los creyentes. Y esto nos muestra la profundidad de su preocupación. Aquí vamos a encontrar que se va a mencionar la ciudad de la Odisea más adelante, que era una ciudad cercana. Aparentemente la influencia de la falsa enseñanza se había infiltrado a esa ciudad también. En 4:16 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros,
hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Aparentemente entonces en ambas ciudades estaba entrando esta falsa enseñanza. Y Pablo quería ayudarles para que fueran consolados en sus corazones, unidos en amor. Esta falsa enseñanza quitaría la esperanza que tenían en Cristo y amenazaba dividir la iglesia. Ellos tenían que fortalecerse en sus corazones. Ellos necesitaban una seguridad interna acerca de la verdad de Dios y también una unidad entre ellos para poder entender la verdad de la palabra de Dios. Las riquezas de la sabiduría y el conocimiento espiritual, dice Pablo, están en Cristo como un tesoro bien escondido. Estas riquezas espirituales están en Él. La única manera de descubrirlas es conociendo a Cristo, meditando en su persona. Por supuesto, cualquier búsqueda de sabiduría y conocimiento espiritual, aparte de la persona de Cristo, resultaría en frustración y en un fracaso. Por eso, la advertencia de Pablo continúa en los versículos 4 y 5. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo se dirige directamente al problema porque él está preocupado por ellos y quiere que sepan las riquezas en Cristo, porque tiene temor de que otros les engañen. Pablo no quiere que ellos escuchen las palabras persuasivas de falsos maestros. Estos maestros tenían palabras y argumentos que parecían lógicas, correctas, que podían convencer, pero que eran mentiras. Pablo tenía temor de que esos errores y argumentos persuasivos perturbaran, interrumpieran el buen orden y la firmeza en Cristo. Y la palabra orden y firmeza son palabras militares. Aquí Pablo estaba encadenado a soldados las 24 horas del día, pero tenía informes, les observaba. Orden habla de la formación de soldados, firmeza habla de hacer algo fuerte o sólido. Pablo vio a los colosenses en la iglesia como un batallón de soldados, todos en formación y sólidos, preparados contra el enemigo, y los ve firmes y unidos en su resistencia, y quería advertirles que se cuidaran del engaño y de palabras persuasivas que amenazaban destruirles. Esto daba seguridad, gozo al corazón de Pablo. Seguro que Epafras compartió con Pablo la condición de la iglesia. Estaba segura y firme en la doctrina que habían aprendido, pero Pablo les exhorta. Y el verso 6 y 7 le recuerda, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aquí vemos la exhortación de Pablo de seguir a Cristo, andar en Él con firmeza espiritual. Como ellos recibieron a Cristo aceptándole y creyendo totalmente en Cristo, tenían que seguir creyendo en Él. La palabra arraigados es en el tiempo perfecto que habla de una condición del pasado con resultados en el presente. Ellos desde que recibieron la enseñanza de Cristo estaban bien arraigados y aún estaban firmes cuando reciben esta carta. Y Pablo habla de sobreedificados en él. Y esto tiene que ver con el presente. Él quería que edificaran sobre ese conocimiento, sobre esa creencia, que ellos continuaran, continuamente se edificaran espiritualmente. Así establecerían una vida espiritual sólida. Y estas ilustraciones que usa Pablo aquí de estas verdades de la vida espiritual son variadas
un batallón de soldados, de caminar, de un árbol, de un edificio. Cuando uno está establecido en su fe, lo muestra con un corazón lleno de agradecimiento al Señor. Por eso Él les dice aquí, abundando en acciones de gracias. Cuando hay gratitud, cuando el corazón está feliz, cuando estamos motivados a alabar, a adorar, a gozarnos en el Señor, es porque estamos arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe, y las acciones de gracias son constantes en la vida de la iglesia. La advertencia acerca del gnosticismo, versículos 8 al 10. Los gnósticos negaron la deidad de Cristo. Es notable que después de la salutación de Pablo, donde él mencionaba sus oraciones por los colosenses, en las que Pablo buscaba exaltar a Cristo mostrando su deidad, ahora cuando menciona su preocupación por ellos, de que otros querían engañarles, lo primero que menciona es la deidad de Cristo. Y estos versículos están muy ligados entre sí, porque la manera de seguir a Cristo firmes y establecidos en la fe es mirar que nadie los engañe con filosofías y enseñanzas que no son de Cristo. Y el verso 8 afirma este engaño. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La palabra mirad significa mirando continuamente, siempre atentos. Da la impresión de un peligro inminente. Y la palabra engañar es la palabra de la cual tenemos nuestra palabra botín o despojo. Pablo tenía temor de que falsos maestros llevaran a los creyentes cautivos en su falsa enseñanza, con filosofías, sutilezas huecas. No todas las filosofías son malas. La palabra originalmente significaba el amor de sabiduría, pero aclara aquí que son filosofías que subsisten en huecas sutilezas. Y estas filosofías y sutilezas son las tradiciones del hombre y no la palabra de Dios. Los falsos maestros no dependían en escrituras antiguas de sus padres, sino en tradiciones que ellos comunicaron verbalmente de generación en generación. Claro, los colosenses no conocían las escrituras del judaísmo, el Antiguo Testamento. Era más fácil en un sentido a los hebreos explicarles el Evangelio porque tenían raíces. Estos paganos venían y no tenían muchos cimientos espirituales. Y el error se ve en que estas cosas no animaba a los colosenses a creer en Cristo y seguirle, sino los engañaban a no creer más en Él como habían sido enseñados. Es decir, lo que os dijeron los apóstoles de Cristo no es verdad. Él no era Dios. Él no se hizo carne. Y comenzaban a argumentar con los rudimentos del mundo, con los pensamientos del mundo. El error del gnosticismo. Versículos 9 y 10. Y entonces Pablo les dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No hay plenitud espiritual sin Cristo. Estas personas enseñaron que había una experiencia espiritual que podían tener, que tenía incluso algo que ver con adorar a los ángeles. Lo veremos en el versículo 18. Pero la plenitud de Dios habita enteramente en Cristo. Cristo es la fuente de toda vida espiritual. Como toda la plenitud habita en Cristo y estamos en Cristo y Cristo en nosotros, estamos completos en Cristo. La plenitud de Cristo se refiere a su santidad, amor y gracia, todas las cualidades y características de Cristo. Tenemos la posibilidad de tener esa plenitud en nuestras vidas
a la medida que vamos conociendo la plenitud de Cristo y vamos conociendo a Cristo personalmente. Como Cristo es la cabeza de todo, tenemos que ir a Él para tener esa plenitud y no a los seres que son inferiores a Él. Pero además estaban también la advertencia acerca del legalismo. La falsa enseñanza no era exclusivamente gnosticismo, sino una mezcla de legalismo y ascetismo. Y estas tiene que ver con la circuncisión y legalismo. En el verso 11 y 12, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Los creyentes en Colosas no necesitaban la circuncisión de la carne, porque como creyentes tenían la circuncisión del corazón. Ellos tenían una circuncisión superior. No necesitaban escuchar a los judaizantes que decían tenéis que circuncidaros para formar parte del pueblo de Dios y pasar por esa experiencia física. Primero, su circuncisión no era un hecho externo con manos, sino interno, hecho por el Espíritu. En segundo lugar, se despojaron no de una parte de la carne física, sino de todos los efectos de la carne, es decir, de la vieja naturaleza. Nuestra entrega a Dios está escrita en nuestros corazones, no en el cuerpo. Cristo nos hizo libres de los malos deseos a través de una operación espiritual, no una operación física. Dios quita nuestra vieja naturaleza, nos da una nueva. Y en tercer lugar, es una circuncisión no por Moisés ni por los patriarcas, sino hecha por Cristo. Así que es distinto en su naturaleza, en su alcance y en su autor. Y el verso 11 aquí, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Se refiere al cuerpo físico, dominado por el pecado. Espiritualmente, echamos este cuerpo de nosotros y que ya no nos debe dominar. Por eso Pablo escribe a los romanos y les dice, consideraos muertos al pecado. Vuestro viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Claro, espiritualmente hablando, ya hemos muerto con Cristo. Esto se va a concretar cuando recibamos una nueva naturaleza. Mientras tanto, conservamos esa vieja naturaleza que a veces da patadas y que de la cual Satanás tira, y por eso las tentaciones nos llegan, y por eso necesitamos una dependencia permanente del Señor. Pero espiritualmente hablando, hemos muerto con Cristo. Pablo lo dice a los Gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En el momento de ser salvos somos bautizados espiritualmente en Cristo por el Espíritu. Y esta es una identificación con Cristo. Morimos en la cruz, fuimos sepultados con Él y resucitados con Él. Podemos leer Romanos 6, todo Romanos 6, donde se nos explica esta maravillosa verdad espiritual. Y en esta identificación del creyente con Cristo, me ayuda a vencer el poder y el dominio del pecado mientras voy transcurriendo esta vida terrenal. Porque como Cristo resucitó por el poder de Dios, el mismo poder está trabajando en nosotros para vencer al pecado. Recordar nuestra vida pasada y pecaminosa como muerta y sepultada con Cristo nos da una motivación poderosa
para resistir al pecado. Al rechazar la vida perversa pasada, podemos conscientemente escoger tratarla como muerta. Y entonces seguimos disfrutando de nuestra maravillosa vida con Jesús. Maravillosa vida a la que hemos sido llamados. Y el tiempo, amados hermanos, me ha ganado. No he podido llegar a donde quería llegar, pero no quiero tampoco abusar de vuestra paciencia, ni quisiera pasarme por encima una porción de la Escritura que entiendo necesitamos conocer para aplicar a nuestra vida con tranquilidad, no con prisa. Por lo tanto, como nadie nos apura, pues Dios mediante el próximo lunes continuaremos a partir de estos versículos que hoy dejamos aquí, esperando que haya sido de bendición e inspiración como lo es para mi vida. Yo disfruto plenamente y espero comunicar esa ilusión y ese entusiasmo a vuestras vidas también. Que el Señor os bendiga. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Walter. Creo que hablo en nombre de todos, como siempre, dándole las gracias, no solamente por su trabajo, por esa sabiduría que transmite. Así que muchas gracias. Vamos a orar antes de terminar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu siervo, Señor, que oramos por él para que le sigas bendiciendo, sigas derramando sobre él esa gracia especial, ese conocimiento, esa sabiduría para que Él pueda derramarla también sobre nosotros, Señor. Gracias por cada hermano que ha separado de su tiempo y de sus quehaceres para venir aquí a escuchar tu palabra. Y oramos para que todo lo que hemos aprendido, Señor, no sea simple conocimiento, sino que todo lo podamos llevar a la práctica, Señor. Gracias te damos por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Pastor Walter. Bendiciones a vosotros, hermanos. Bendiciones a Que el Señor todos. los bendiga.